Hola Luchi, ¿cómo va? Buen comienzo de semana. Sí, quizás nos acostumbramos o nos mal acostumbramos a un contexto inflacionario en donde la idea de tarjetear, de sacar productos en cuotas fijas, nos permitía en todo caso llegar a pagar sobre el final del ciclo, dependiendo de cuántas cuotas sacábamos, ¿no? Pero Pato, un producto en 12 cuotas, incluso hasta en 18, sí. para muchos fue la posibilidad de llegar a comprar algo, porque ¿te acordás en ese periodo donde no había cuotas o financiación con tarjeta de crédito en cuotas fijas? La verdad que para cualquiera se le hacía muy difícil acceder con los montos que hoy tienen productos como electrodomésticos y un montón de cosas a comprarlo. Entonces fue lo que ayudó a mover un poco el consumo, pero el tema es cuando llegábamos a situaciones como directamente usar la tarjeta para el súper. Sí, claro, eso es lo que se está viviendo hoy día, ¿no? Yo mencionaba sobre todo en final de 2023, principio del año pasado, cuando realmente todavía la inflación era un elemento que aquejaba mucho, sobre todo a las clases más bajas. Uno podía tarjetear un producto siempre y cuando fuesen cuotas sin interés y sabías que al final del ciclo la cuota por ese producto, teniendo en cuenta que sobre todo si uno era un asalariado y el sueldo más o menos se acomodaba a la curva inflacionaria, esa cuota se iba prácticamente a licuar. Bueno, no es lo que está pasando hoy, ¿no? Y es la alerta que encienden muchos entendidos, consultores que siguen de cerca el consumo doméstico, porque claro, en una economía como la nuestra, en donde la inflación se va atenuando y sobre todo también se evidencia en algunos sectores específicos una pérdida significativa del poder adquisitivo del salario, el peso que tiene una cuota en el final del mes, quizás cuando viene el resumen de la tarjeta, ya no se licúa. Y fíjate, ¿no? Vos mencionabas recién cómo sobre todo la incidencia del uso del plástico para comprar en el súper hoy también expone la severa crisis de ingresos que tienen las familias argentinas. Tenemos una placa que reseña un poco cómo el uso de la tarjeta de crédito en el súper se ha incrementado, ¿no?, en los últimos meses. El último registro oficial del INDEC, y que fue también recogido el fin de semana por el Centro CEPA, el Centro de Estudios de Economía Política Argentina, habla de que de las compras en supermercados en el último mes medido por el INDEC, el 46% se hizo con tarjeta de crédito. Y los dos datos que también me parece importante exponer es, relevamientos que en este caso corresponden al Banco Central. Al mes de mayo, todavía no está del todo actualizado, pero fíjate, ¿no?, al mes 5 de este año, como por un lado el retraso en el pago del resumen de la tarjeta se incrementó respecto de mayo del año 2024. Pasamos de 1,9% de tasa de retraso allá por mayo del año pasado a 3,8% en mayo de este año. Ni hablar en la morosidad de préstamos personales, que era un 4,1% ese índice de demora, de morosidad, en mayo del año pasado a casi un 6% en la actualidad, en el último registro oficial en mayo de este año. Y así como exponemos estos datos oficiales que corresponden por un lado al INDEC, por el otro al Banco Central, hay múltiples indicadores que muestran sobre todo cómo las familias se están financiando con tarjeta de crédito para la compra cotidiana de productos de primera necesidad que uno adquiere en el supermercado. Cito ahora a la procesadora de pagos Payway. Seguramente cuando alguien pasa la tarjeta por el postnet ve esta marca. Es una de las tantas marcas que compiten a la hora de conseguir negocios para emplear terminales de pago. En el segundo trimestre del año indica que crecieron las compras con tarjeta de crédito. Bueno, uno a priori podría decir esto es positivo. Pero bueno, claro, es un arma de doble filo, porque las tarjetas de crédito durante los meses de abril, mayo y junio se incrementaron el uso del 61,3% respecto del trimestre anterior al 63,22%. E incluso creció el uso respecto de este mismo trimestre del año pasado, cuando aproximadamente estábamos en una tasa del 57%. Ahora bien, el uso de tarjetas de crédito en supermercados realmente también es una medida que ha crecido y mucho de acuerdo a esta empresa que se dedica a procesar pagos con tarjeta de crédito
y tarjeta de débito. También los planes de cuotas crecieron frente al trimestre anterior de 32,22% a 34,84%. Cuando vos hablás con algunos consultores especialistas en finanzas personales, con estos datos sobre la mesa, lo que dicen es que se está evidenciando un proceso complicado porque las tasas de interés mensuales son positivas. Yo te diría, se han perdido hacia arriba, teniendo en cuenta que es una estrategia que está empleando el gobierno nacional para tratar de mantener a raya el tipo de cambio, y es por eso que el endeudamiento con estas tasas de interés para las familias argentinas se hace muy cuesta arriba. Obviamente que se hace cuesta arriba para la compra de un electrodoméstico, pero bueno, muchas veces una familia puede prescindir de cambiar la heladera o el lavarropa. Ahora, si tenés que endeudarte para comer, es decir, para ir al supermercado, acá la cosa se hace más pero más difícil. Pato, incluso aquellos que quizás, Luchi, no pueden pagar el resumen en total y pagan el mínimo de la tarjeta, ese saldo que te queda tiene una tasa de interés superior al 70% anual. Sí. Y basta hacer un cálculo, ¿no? Vos de acá al año que viene vas a tener un incremento de tus ingresos del orden del 70%. Bueno, si no llegás a ese margen, ahí te vas a dar cuenta que vas a estar perdiendo mucho en abonar una cuota si es que, bueno, tomaste financiamiento a esa tasa, ¿no? Pensaba también esta cuestión de por qué, ¿no?, los argentinos utilizamos el endeudamiento para ir al supermercado, por ejemplo, pero también hay distintas cuestiones. Por ejemplo, los supermercados en este último tiempo también hay muchas promociones de reintegros. ¿Te acordás cuando hablábamos de las estrategias como consumidores que tenemos que tener? Porque combustibles y supermercados han empezado a incrementar esto de los reintegros o los descuentos importantes del 30-40% en algunas tarjetas, si se utilizan las tarjetas de crédito como medio de pago, ¿no? Sin duda, si vos fijate que llenar el tanque del auto no baja de 60.000 pesos, ¿no? Y si vos accediste a un descuento que encima el reintegro es inmediato, no sé, voy a usar un ejemplo, hoy muchas petroleras están alineadas con la billetera Modo, que es la que utilizan los bancos privados en la Argentina. Vos pagás con tarjeta, recibís el reintegro, que puede ser del 10, del 15%, inmediatamente en tu caja de ahorro, pero después, al final del ciclo, el pago es total por el importe total en el resumen de la tarjeta. Y ni te cuento si el resumen cae sobre el cierre del mes, en donde ya uno tiene prácticamente todo el ingreso del salario empleado en la vida cotidiana, en algún arreglo en casa, en un viaje, etcétera. Sin dudas eso obliga a hacer un trabajo de inteligencia en la diaria y, bueno, sobre todo tratando de poner esa plata, moviéndola hacia una caja de ahorro, hacia una cuenta que uno no usa habitualmente para no gastarla, ¿no? Me parece que esa es la clave. Bueno, compras cada vez que requieren cada vez más cabeza, un uso más eficiente del dinero. Pero también me parece importante marcar esto, Luchi, a manera de cierre. Hay familias argentinas que cada vez la tienen más difícil, porque reitero, financiar la compra del súper con tarjeta de crédito es un arma de doble filo. Absolutamente. Y así arrancamos la conversación. Pato, gracias. Un abrazo, que tengan buena tarde. Pato Doval tratando de entender y analizar entonces esta economía nuestra de todos los días.